Bienvenidos hermanos y hermanas, sean grandemente bendecidos y la gracia del Señor les acompaña a cada uno de ustedes. Este es un nuevo día de reflexión, siempre nos hace bien, siempre hace bien a nuestra alma reflexionar en la palabra del Señor. Y hoy quisiera compartir con ustedes una palabra que se encuentra en Lucas 5, versículo 4 en adelante. Acompáñame a leerla. Dice así: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Gloria a Dios, aleluya, bendito sea el Señor. Hermanos, lo que pasa es que a veces nosotros nos damos por vencidos después de tanto intentar, quizás muchas veces, quizás mucho tiempo, intentar cosas y no lograr nada. Nos damos por vencidos y nos olvidamos de que el reino de los cielos es para los que perseveran. Nos olvidamos que el reino de los cielos es para los que no se rinden, que el reino de los cielos es para los que se esfuerzan, es para los que no pierden las esperanzas, es para los que vuelven a intentarlo. Así como Pedro, que lo volvió a intentar. Aquí Pedro estaba trabajando toda la noche. Se trataba de un trabajo arduo. No era menor, era un trabajo en condiciones adversas. Y la pesca no le había dado resultados, hermano. De hecho, habían vuelto sin ningún resultado. ¡Qué tremendo! Una de las cosas que debemos comprender que en el lago en que estaban pescando, el lago Genesaret, recibía varios nombres. Recibía el nombre de Mar de Galilea y también Mar de Tiberias. Entonces, ese lago pertenecía al sistema fluvial del río Jordán y se encontraba rodeado de montañas, hermano, ubicado 200 metros bajo el nivel del mar Mediterráneo. Fíjense que desde las montañas venía un aire frío, bajaba un aire frío, y desde el Mediterráneo venía hacia el lago un aire cálido. Por lo tanto, esas dos masas de aire se juntaban en el lago de Galilea, ¿cierto? Y ahí podían producir en las noches sobre todo, producir tormentas tremendas, hermano, y llegaban a levantar olas de hasta 2 metros de altura. Entonces las noches en el mar de Galilea no eran tranquilas, no eran cálidas, en realidad eran bastante peligrosas, hermano. Y ahí estaba Pedro, en esas condiciones estaba Pedro, tratando de pescar toda la noche, dice la Escritura. Estaban trabajando, pero trabajando en sus fuerzas. Estaban trabajando toda la noche, enfrentando la noche de sus vidas. Estaban enfrentando las tormentas. Pero lamentablemente lo hacían sin el Señor. Y es que cuando uno trabaja, hermanos, basándose solamente en sus propias fuerzas, cuando pasamos las tormentas sin el Señor, cuando pasamos las noches en nuestras vidas sin el Señor, por mucho que nos esmeremos, las cosas no resultarán fáciles. Se complican, las cosas no resultan como uno quisiera. Y muchas veces no conseguimos nada, hermanos. Y así le pasó a Pedro. Debemos entender que Pedro y todos los que estaban con él eran pescadores profesionales. Y habían tirado las redes toda la noche y no habían pescado nada. ¡Qué terrible! Y regresaron a la madrugada, estaban ahí en las orillas con las manos vacías, hermano. Y de repente aparece el Señor Jesucristo. Aparece en la madrugada y con toda una multitud de gente que le seguía. Y se le acerca a Pedro y le dice: Pedro, préstame tu barca. ¡Qué tremendo, hermano! ¿Qué pasaría con usted y conmigo frente a esa petición? ¿Cómo reaccionaríamos tú y yo si nos encontráramos en una situación como la de Pedro? Tal vez, quizás diríamos, como si fuera poco: no he pescado nada, he estado toda la noche trabajando, estoy cansado y ahora un desconocido viene y me pide la barca para utilizarla en otras cosas. ¡Qué tremendo! Pero Pedro, sabemos que no reaccionó así, ¿verdad? Quizás en su interior algo puede haber dicho, pero no reaccionó así. Le facilitó la barca al Señor Jesucristo. Y fíjense que el Señor Jesucristo se sentó y empezó a enseñar, empezó a predicar la palabra de Dios a toda la gente desde la barca. Y después de terminar, le dice Pedro: boga mar adentro, aleluya, bendito sea el Señor, y echa las redes, aleluya, gloria sea al Señor. Y en ese momento, hermano, quizás Pedro pudo haber pensado en su interior:
pero si yo soy un profesional de la pesca, si yo sé lo que hago, sé que no hay forma de sacar peces aquí. Y la respuesta de Pedro que le dio al Señor fue en esa línea también, porque le dijo, Señor, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada. Entonces iba por esa línea. Pero entonces ahora, hermano, pregúntate tú, ¿cómo reaccionarías si el Señor te pide lo que le pidió a Pedro? Si el Señor después le dice, boga mar adentro, si el Señor te dijera eso, dentro de todas tus dificultades, ¿cómo reaccionarías? Quizás, solo quizás, dirías, pero Señor, si yo soy un profesional, si yo ya hice todos mis cálculos, si yo ya evalué la situación, ya sé que no hay forma de salir de este problema, ya sé que no hay solución para estos problemas económicos, yo sé, ya calculé de que no hay forma de ser sano, ya sé que no hay forma de que pueda restaurar mi familia, entre otras cosas, quizás lo diríamos en nuestro interior, quizás reaccionaríamos así. Quizás sería una forma de excusarnos, hermano. ¿Excusarnos de qué? De nuestra falta de fe, de nuestra falta de confianza en Dios, de nuestra poca perseverancia, hermano. Quizás sería esa la situación. Esperemos que no sea así. Esperemos que nosotros le creamos al Señor y que podamos atender a su palabra. Aleluya, bendito sea el Señor. Entonces vemos en esta historia que Pedro finalmente dice la frase clave, porque hay una frase clave, hermano. Y la frase es, más en tu palabra echaré la red. Aleluya. ¿Cuántos pueden decirle al Señor cuando están en problemas, cuando están en dificultades, cuando vienen de tormentas y de una noche terrible en sus vidas? Le pueden decir, en tu palabra, Señor, confiaré. Aleluya. Bendito sea el Señor. Eso es lo que le está diciendo Pedro. Primero, Pedro aquí le da la oportunidad al Señor para que obre un milagro en su vida. Y su vida de fracaso se convierte y se torne en una vida de bendiciones. Aleluya, bendito sea el Señor. Es que sabes, hermano y hermana, es que no importa la situación en que nos encontremos. Es que la verdad que no importa cuán grandes sean las tormentas que estamos viviendo. Es que realmente no importa si la noche es tan espesa y tan oscura en nuestras vidas. Si el Señor está contigo, si el Señor está conmigo, todo, absolutamente todo cambia. Aleluya, bendito sea el Señor. Y en medio de esas circunstancias, nosotros debemos permitir que el Señor obre milagros en nuestras vidas. Que el Señor pueda subir a nuestra barca y que permitamos que el Señor gobierne nuestras vidas. Porque eso es importantísimo para poder obtener lo que estamos pidiéndole al Señor. Obtener milagros sobrenaturales y las respuestas que queremos. Y en segundo lugar, Pedro aquí estaba haciendo todo sin una palabra del Señor. Pero ahora cuando el Señor Jesucristo suelta esa palabra sobre la vida de Pedro, encontró un receptor activo. Encontró ese receptor que se llamó Pedro. Ahí esa palabra se anidó en el corazón de Pedro, en un vaso de honra. Aleluya, bendito sea el Señor. Y se activó en él la fe. Entonces produjo el milagro y se produjo la pesca milagrosa. Iglesia amada en el Señor, ¿has recibido una palabra del Señor en tu vida? La palabra del Señor es fiel. La palabra del Señor es verdadera. Sus palabras producen milagros en nosotros, hermanos. Pero la palabra siempre va a buscar dónde reposar. Siempre va a ser así. Así lo dijo el Señor Jesucristo cuando mandó a los 70 de dos en dos. La palabra va a buscar dónde reposar. Y es decir, va a buscar a una persona que crea a la palabra. ¿Para qué? Para que se pueda activar esa palabra y a su tiempo produzca ese milagro. Entonces, amado, cree. Si has recibido una palabra del Señor, cree lo que el Señor te ha dicho, créelo. Porque si eres un buen receptor de esa palabra, a su tiempo vas a recibir lo que estás pidiendo. Vas a recibir la promesa que el Señor te hizo. Gloria a Dios, aleluya. Fíjense que en esta historia vemos varias características especiales. Primero, hubo mucha gente. En Lucas 5:1 dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Entonces dice que había mucha gente que quería oír la palabra. Muchos la escuchaban,
Pero la pregunta que me hago yo y que nos podemos hacer nosotros, ¿cuántos de ellos realmente fueron receptores de la palabra? Porque no se trata solamente de oírla, sino que se trata también de recibirla dentro de uno en su corazón. ¿Cuántos la habrán recibido en su vida? ¿Cuántos de esa multitud habrán permanecido en la palabra hasta el fin? Porque fíjense que la misma Escritura nos dice que muchos abandonaron al Señor diciéndole, dura es tu palabra, y lo abandonaron, hermano. Entonces, ¿cuántos de esos pueden haber permanecido hasta el fin, permaneciendo en la palabra? Iglesia, es que no se trata de ser parte de una multitud. No se trata solo de oír la palabra, sino que se trata de creerla. El Señor hoy día te está diciendo, hermano y hermana, te está diciendo, boga mar adentro. Ve más allá de lo que hacen todos, de lo que hace la multitud. Ve más allá tú, porque el Señor quiere entrar en una intimidad contigo. Aleluya, bendito sea el Señor. Segundo punto que veo aquí es que son dos barcas. Y en Lucas 5:2 dice, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban su ropa. El Señor siempre observa todo. Y vio dos barcas, cuya gente estaban desanimada. Esos pescadores venían de una noche sin resultado. Entonces estaban agotados, desanimados, se encontraban con un sentimiento de derrota. Eso es lo que estaban viviendo. Entonces viene a ellos el Señor para darles una palabra. Hermanos, quizás te encuentras a sí mismo tú, igual que esos pescadores de esas dos barcas, sin fuerzas. Quizás te encuentras agotado, quizás te encuentras derrotado. Pero el Señor viene a ti hoy día para darte una palabra que dice claramente, boga mar adentro y todo en tu vida va a cambiar. Aleluya, bendito sea el Señor. Alabado sea el Señor. Punto 3 que veo aquí es que el Señor predica desde la barca de Pedro. Entonces en Lucas 5:3 nos dice, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que se apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Gloria sea su nombre. El Señor sube a la barca de Pedro, y desde ahí mismo comienza a predicar a la gente. ¿Sabes lo que quiere hacer el Señor contigo? El Señor quiere usar tu vida. Sí, quiere usar tu vida, hermano y hermana, para que desde ahí salgan palabras de vida para los que están escuchándote, para los que están rodeándote, para los compañeros de trabajo, para los vecinos, para los compañeros de universidad. Para todos ellos, el Señor quiere usar tu vida para que de ti salgan palabras del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Tú eres la barca en la que el Señor se quiere subir, aleluya, y quiere usarla para predicar. Bendito sea el Señor. Otro punto que veo yo aquí en esta escritura es que le dice boga mar adentro. Y Lucas 5 nos dice así en el verso 4, cuando terminó de hablar dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, más en tu palabra echaré la red. Y el Señor lanzó la palabra contra todo pronóstico humano, hermano. Porque los pronósticos humanos decían no se puede. Pero el Señor lanza la palabra y dice lo que te está diciendo hoy día a ti. Boga mar adentro y lanza tu red. Y esta palabra encontró ese receptor. Veíamos que había encontrado a Pedro, a ese vaso de honra, el cual creyó. Y su respuesta fue, ok, Señor, en tu palabra echaré la red. ¿Cuántos levantan su manito y le dicen al Señor, Señor, no importa la situación en que esté viviendo, no importa la circunstancia que esté viviendo, en tu palabra voy a creer, voy a confiar en tus promesas, voy a confiar en que tú estás conmigo hasta el día final? Aleluya, bendito sea el Señor. Entonces el Señor te está diciendo, amados, te está diciendo, boga mar adentro. Es decir, profundicemos más en la oración, profundicemos más en la búsqueda, profundicemos más en la santidad, profundicemos más en su palabra. Es que, ¿sabes, hermano y hermana? Es que estando en la orilla, todas las cosas siguen igual como siempre. Siempre sigue la misma oración, siempre el mismo pecado, siempre me cuesta leer. Pero si profundizamos más adentro, nos vamos a dar cuenta que todo va a cambiar. Punto 5. Dice Lucas 5:6, dice, y habiendo hecho todo,
encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarle. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía. Hermano, hermana, sucedió el milagro. Contra todo pronóstico sucedió el milagro y el Señor provocó eso sobrenatural en las vidas de ellos. Fue tan grande que tuvieron que repartir los peces en ambas barcas y se hundían. Amados, cuando el Señor llena tu barca, cuando el Señor llena tu vida, entonces, en ese momento, tú puedes repartirle a otras barcas. Puedes repartirles a otras vidas lo que tú recibiste de parte del Señor. Y va a ser una bendición para los demás. Va a ser una bendición para las demás barcas. Aleluya. Gloria sea al Señor. Permite entonces que Él te llene. Aleluya. Y un sexto punto que veo está en Lucas 5:8. Dice lo siguiente. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante el Señor, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Amados, cuando el Señor hace un milagro en nuestras vidas, cuando hace algo sobrenatural en nuestras vidas, podemos conocer al Dios que tenemos. Entonces podemos conocer, aleluya, el temor de Jehová. Y nuestra vida sufre un vuelco, hermano, un cambio rotundo, porque logramos entender que estamos ante un Dios que todo lo puede, un Dios sobrenatural. Aleluya, bendito sea el Señor. Amados, amada iglesia en el Señor, hoy es el tiempo de bogar mar adentro. Hoy es el tiempo de profundizar en la oración, de profundizar la búsqueda del Señor. Hoy es el tiempo de profundizar en la santidad, de profundizar en su palabra. Hoy es el tiempo, porque hoy día estamos más cerca de su venida que cuando creímos. No nos quedemos en la orilla, amados hermanos, pues ahí las cosas siguen igual que siempre, nunca cambian. Pero si profundizamos mar adentro, todo va a cambiar. Todo cambiará a nuestro favor. Y sobre todo, estando con nuestro Señor y haciéndolo partícipe de todas las cosas de nuestra vida. Aleluya, bendito sea el Señor. Amado, si has recibido una palabra del Señor, créela para que se active en ti, para que pueda producir el milagro que estás esperando. Ve más allá de lo que siempre haces. Ve más allá de lo que hace la multitud. Entra en una intimidad con el Señor Jesucristo y verás cómo Dios te cambiará la vida. Verás todo lo que Dios puede hacer por ti y verás a un Dios sobrenatural. Gloria a Dios. Iglesia, boga mar adentro. ¿Y por qué? Porque Cristo viene pronto. Maranata.